La Zona Cero. ¿Qué libro tan apasionante nos presenta nuestro querido Jesús Callejo? Se llama Secretos medievales de la mesa de Salomón a las máquinas de Leonardo da Vinci, y lo presentamos en temas de hoy. Además, en una colección que ya empieza a dar pues alguna muestra de calidad, muchos ecos, muy buenas críticas. La verdad que se inauguró con El día de mañana de Bruno Cardeñosa, y aquí sigue nuestro querido Jesús Callejo con estos secretos medievales. Vamos a hablar un poquito de este libro y ya veréis qué cantidad de enigmas, qué cantidad de misterios encierra este libro, muy entretenido para, pues, de aquí a un par de días, porque no creo que dure más la lectura, porque la verdad es que embriaga. Cuando te pones a leer el libro, acabas saturado de Edad Media, pero complacido y lleno de conocimientos, porque claro, sobre la Edad Media se ha dicho siempre que era la edad oscura por excelencia, que poco se avanzó, que fueron 1000 años estériles, pero ni mucho menos, como vais a comprobar. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que claro, mira que estos renacentistas, mira que decir 1000 años de absoluta nada, ¿no? Sí, además fíjate que es verdad que el concepto peyorativo de la Edad Media realmente surge en el Renacimiento, claro, no en épocas muy posteriores. O sea, que fueron ellos los que empezaron a tirar piedras casi sobre su propio tejado, porque si el Renacimiento fue lo que fue gracias a la Edad Media. Pero porque tenían muy valorados a los clásicos, ¿no? Claro, ellos pensaban que hubo una especie de paréntesis oscuro y tenebroso que fue la Edad Media, que ellos lo que buscaban. Por eso el Renacimiento lo que significa es eso, la renascita, es decir, volver otra vez a lo clásico, a la cultura griega, a la cultura latina. Y entonces, bueno, piensan que después de la caída del Imperio Romano, que es cuando oficialmente empieza la Edad Media, pues bueno, que todo había sido una especie de atraso, de oscurantismo. Hombre, es verdad, algo de razón tenían, pero en fin, no tanto como para denigrarla de esa manera, ¿no? Y empezar a decir que todo el arte gótico, por ejemplo, todas las catedrales que se edificaron en la última etapa de la Edad Media, pues que era arte de bárbaros, ¿no? De godos como tal, cuando realmente esa no era la etimología de la palabra. O sea, que yo creo que todos estos conceptos, y uno de los adalides fue precisamente Vasari, uno de los de los que más biografías hizo de los genios del Renacimiento, pues fue el que más denigró y el que más vilipendió la Edad Media, y ya digo, y hoy no seríamos nosotros como individuos ni como estados modernos si no hubiera existido la Edad Media. Así es. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de renacentista, reivindicando el Renacimiento, pero también hay que reivindicar la Edad Media, ¿no? Sí, eso me está molestando la gola un poco, pero bueno, me voy acostumbrando. Pues claro que hay que reivindicar la Edad Media. Bueno, por de pronto quiero decir una cosa del libro, que es que tiene una portada muy bonita. Sí, la verdad, sí. Y que tiene... Jesús, de verdad. Estaba echando una ojeada con calma al índice, porque hay una cosa que yo creo que los oyentes tienen que saber. Lleva ya 16 tomos, 17 con este, ¿no? Sí, pero todos los libros de Jesús tienen una cosa que me llama la atención, que a mí personalmente me gusta mucho, y es que tienen un índice muy completo. Claro. Son libros con un gran índice. Entonces, este libro, que yo creo que es una magnífica continuación de Enigma, incluso en el aspecto, para los que les gustó el libro que hicimos entre los cuatro, la verdad es que van a encontrar, pues, al ver el índice, lo primero que me fijo siempre es a ver cuántas cosas me suenan de todo lo que hay aquí. Sí. Pues hay un montón de cosas que no me suenan. Eso está muy bien. Ya raro, ¿eh? Eso está muy bien. Yo creo que ya solo por eso hay que hacerse con el libro. Eso está muy bien. Quiere decir que cuando menos no son habituales. Y es interesante que alguien la recoja, porque no se habla de ellas nunca. Pero fíjate, 16 capitulones, ¿eh? Sí, pero 16 capitulones llenos de enigmas, porque es la verdad, de enigmas reales, enormemente interesantes, muy divertidos. ¿Cuántos has conseguido recopilar, Jesús? De enigmas, hombre, pues no los he contado, porque como cada capítulo tiene muchos subcapítulos... Más de 100 habrá, ¿eh? Pero más de 100, sí. O sea, sí, porque es que no son enigmas estancos, es decir, unos están relacionados con otros. En fin, voy tocando distintas épocas, pero no de una forma gradual, no de una forma cronológica, ¿no? Entonces, claro, recopilándolos, pues sí, desde luego más de 100 y posiblemente más de 200, utilizando como enigma, pues algunos que utilizan mejor, o los doy un plumazo en 3 o 4 líneas, y otros pues que dedico capítulos completos. Mira cómo ojea Carlos ávidamente. No, la verdad es que está francamente bien, porque además está hecho con esa forma que tiene Jesús de divulgar las cosas. Hombre, el estilo Callejo. Metódica, divertida, muy entretenida, además. Yo bautizo ese estilo. Sí, es verdad. Sí, y la verdad es que el libro tiene una pinta fabulosa. Luego hay una cosa que quería... ¿Qué capítulo te interesa más? No, lo que he visto todos, pero he visto dos cosas ya que me han llamado la atención del principio y lo poco que he leído, y es que es muy moderno. La información está muy actualizada. Iba a decir que eso es una cosa que siempre es de valorar, porque la verdad es que en los tiempos actuales, que se edita mucho y en España también, la verdad es que hay un montón de información nueva que conviene ir recopilando, porque el primero que la pone es el primero que la cita, y eso tiene un cierto valor, sobre todo de cara a búsquedas, a libros ya, pues bueno, más, iba a decir, más complejos o más completos sobre estos temas. Pero es que Jesús, al tocar la Edad Media y tocarlo en este sentido, se aleja completamente de lo que se está publicando actualmente. Es decir, es muy difícil encontrar
libros, por ejemplo, sobre tecnología o ciencia medieval, porque a nadie le importa, parece ser, la tecnología o ciencia medieval. Yo creo que no es que no le importe, es que la gente no sabe que realmente existía. Sí. Entonces mi primera pregunta para Jesús es evidente, es decir, me ha llamado la atención la cantidad de capítulos o de parte del libro dedicado realmente a ciencia y tecnología. Pero ciencia y tecnología medieval, de la cual yo creo que la gente no tiene ni idea. Claro, he intentado huir un poco del tópico, ¿no? Cuando hablas de la Edad Media, y además ahora está muy de moda, ¿no? Con todas las novelas que se están publicando que tiene que ver con algún personaje medieval, ¿no? Incluso con la mesa de Salomón, que a pesar de que no es medieval, pero es verdad que en la Edad Media es donde más se la marea a la mesa, ¿no? Donde más se la esconde, donde más se la recupera, se la cambia, incluso se la destroza, según algunas crónicas. Entonces, lo que he intentado en este libro, en Secretos Medievales, es huir de aquellas cosas que yo pienso que ya han sido muy trilladas en otros libros anteriores. Por ejemplo, de templarios hablo, que duda cabe, ¿no? Es muy difícil sustraerse a los templarios, a todas las navegaciones, a si estuvieron o no estuvieron en América antes de Colón, al Baphomet, en fin, todo ese misterio, todo ese esoterismo que rodea a los caballeros templarios. Pero no me extiendo demasiado en ellos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos libros que ya están tocando esto. No hablo del Santo Grial, por ejemplo, no hablo de las vírgenes negras, en fin, no hablo de los constructores de las catedrales. En el epílogo sí que das un apuntito sobre el Claro, exactamente. Lo que pasa es que en el epílogo, que es un cajón desastre, sí que hago pequeñas menciones. Pero bueno, es un poco como diciendo, hay están estos datos, es decir, no lo he querido desarrollar como capítulo con más extensión, pero bueno, sí que quede constancia de que no se me han pasado, que no se me han olvidado, pero que por distintas razones, bien por espacio, bien sencillamente porque creo que ya hay libros que tratan en profundidad todos estos temas, pero bueno, sí doy determinados apuntes, incluso teorías que yo desarrollo, que no es que sean originales, pero sí me parecen como, bueno, bastante llamativas en cuanto a los conocimientos y descubrimientos que tenían en la Edad Media. Por ejemplo, en el caso de las vírgenes negras, por citar ese caso, ¿no?, ya que estamos ahora con él, en muchas de ellas, en muchas de estas imágenes, aparece la Virgen, o bien el niño que tiene sobre su regazo, con un pomo o con una especie de esfera en la mano. Bueno, pues eso lo que está representando es la Tierra. O sea, desde el punto de vista religioso dice que es la Virgen o el Niño Jesús, incluso algunas imágenes que representan a Cristo, pues sobre, bueno, pues como un periodo, un reino sobre la Tierra, y la Tierra se está representando de una forma esférica. Y estamos hablando de esculturas que pertenecen al siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Eso es muy interesante porque comúnmente se acepta que hasta Cristóbal Colón, hasta que no plantó el huevo, claro, pues que todos pensaban que la Tierra no era redonda, pero claro, ya se sabe que en aquel tiempo todos los hombres, la sociedad culta, ¿no?, de ese siglo XV, ya sabía de sobra que la Tierra era redonda. Durante, ¿no?, toda la Edad Sí, Media, lo que pasa es que a nivel muy pequeño. Por cierto, acabas de citar una anécdota que es muy conocida de Colón, de cuando planta el huevo, ¿no?, para intentar demostrar, ¿no?, pues lo que él quiere demostrar, ¿no?, lo de la esfericidad, y bueno, y que su teoría pues era de cajón, ¿no?, como era de cajón que un huevo se puede sustentar sobre la mesa, si sabes la técnica. Bueno, pues no corresponde a Colón, sino que corresponde a Filippo Brunelleschi, que eso lo hace cuando está ideando la cúpula de Florencia, y entonces pues dice que el primero que se le ocurre esa idea, y además de un efecto visual pues bastante contundente, fue a Brunelleschi unos cuantos años antes de Colón. Es que claro, Colón no era tan intuitivo como la gente puede pensar. Estaba mejor documentado. Un científico de gran altura. Colón sabía perfectamente que la Tierra era esférica, incluso que estaba achatada, como también así lo demuestra en alguna de las cartas que escribe. ¿Y tenía sus mapitas, Jesús? Y tenía sus mapitas, exactamente. Entonces, solo se equivoca en una cosa. Vamos a ver, Colón, yo ahí lo intento demostrar en el libro, ya te digo, y que tampoco son aportaciones originales mías, lo que pasa es que, bueno, sí intento recopilar determinadas informaciones que están pues en distintas fuentes y que de alguna forma pues no se le ha dado demasiada verosimilitud. Entonces, Colón sabía perfectamente que la Tierra era redonda. Donde se equivoca es que él considera que la Tierra es más pequeña de lo que es. Es decir, no hace caso tanto a los cálculos de Eratóstenes cuando mide la circunferencia de la Tierra, sino que hace más caso a Ptolomeo, donde piensa que la Tierra era esférica, y estamos hablando ya desde el siglo I antes de Cristo, piensa que la Tierra es esférica, pero que es más pequeña. Por eso se equivoca cuando va a descubrir las Indias Orientales. Él sabía que iba a las Indias para que eran las Indias Orientales, que era la parte que antiguamente se definía lo que ahora es Sudamérica, la cola de dragón que aparece en algunos de los mapas cartográficos. Lo que no pudo sospechar es que se iba a topar con aquello. Claro, no se pudo sospechar que se iba a topar con aquello, sabía que había tierra firme, sabía, o eso dicen por lo menos algunos historiadores, que tenía una serie de mapas secretos. Uno de ellos podía ser la información que le dio el piloto anónimo, donde también lo describo en el libro. Ya, pero luego cuando costea Cuba, la costa cubana, él piensa que está realmente en Zipango ya, o en la tierra del Gran Khan, como decía, ¿no? Claro, él se equivoca en dos cosas fundamentales. Primero, ya digo, primero en la extensión de la tierra. Por eso casi se la amotinan sus marineros, porque él estaba convencido de que iban a llegar antes a tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues al final se da cuenta de que sus mediciones no eran correctas. Y después en lo que va a encontrar allí. Y llevaba incluso 2 libros
de navegación, ¿no? Claro, uno para la tripulación y otro para él, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, llevaba libros de navegación, llevaba, por lo menos siempre se habla de un libro misterioso, a saber lo que contenía, que no era por supuesto su cuaderno de bitácora, y llevaba un mapa, ese famoso mapa secreto, que yo aquí al final digo que realmente no era un mapa, sino que podían ser varios mapas. ¿En qué me baso en eso? Bueno, pues primero ya no solo en las descripciones de este piloto anónimo, ¿no? Que bueno, ya de anónimo poco es, ¿no? Que para ella se determina, ¿no? La autoría, que era Sánchez de Huelva. Y el otro era un mapa de 1428 que apareció en la corte de Portugal, en parte movido por uno de los que más lo auspició, que fue el hermano de Enrique el Navegante, que fue el infante Don Pedro, que lo trajo de Venecia. Y en Venecia, ese mapa, que es un mapa del mundo, y cuando hablo del mapa del mundo es no de lo que se conocía oficialmente en aquella época, sino de partes que todavía no han sido descubiertas. Estoy hablando de un mapa de 1428 donde ya aparece Sudamérica, fíjate, ni más ni menos. Pero que se sabe que estaría basado no solo en lo de que cuenta Nicola de Conti, que estaría, ya digo, inspirado en sus datos, porque Nicola de Conti, a su vez, se basa en el descubrimiento que hace Zheng He, este almirante chino, en esa gran flota China cuando bordea el mundo y parte de esa flota va a parar a Sudamérica, esa flota que empieza en 1421 y que termina en 1423. Bueno, pues todo esto, fíjate, el itinerario que es apasionante, todo ese mapa es el que parece, bueno, o parte de ese mapa es el que lleva Colón, pero no lo lleva solo Colón, sino también un marinero de Colón que años más tarde es apresado por los otomanos y va a parar a lo que es la biblioteca de Constantinopla, y justo ese mapa que tiene ese marinero anónimo de Colón y en el que se basó también Colón para ir a América y para descubrir lo que descubrió, es en el que se basa Piri Reis en el año 1513, ese almirante turco, para hacer el famoso mapa de Piri Reis. Lo curioso es que el propio Piri Reis lo dice en las anotaciones del mapa, es que lo dice. Indica que parte del mapa que obedece a un piloto de Colón capturado por los corsarios argelinos y luego enviado a él. Por cierto, la historia de Nicola de Conti que ha citado Jesús, que bueno, que es fantástica, es una novela, historia de espionaje increíble. Nicola de Conti sí, efectivamente, estuvo con la flota de Senghe en Calicut, en la India. Él se sabe, bueno, él dijo que se había convertido al Islam para de esa manera poder alcanzar las costas de la India. Y la verdad es que la vuelta repentina de Nicola de Conti a Europa es porque sabe perfectamente, además él cita que él está en un junco chino, o sea, porque coincide con la llegada de la flota de Senghe. Entonces, lo interesante de la historia de Conti es que cuando él vuelve a Venecia, vuelve muy rápidamente porque sabe que ha encontrado algo muy interesante. Pero hay un eslabón interesante que es un fraile que se llama Fra Mauro, que el mapa se conserva, que es el que le facilita los datos que le faltan al infante Don Pedro para poder hacer el primer mapa global del mundo. La verdad es que las historias medievales, y luego hay otra cosa de Jesús que quería comentar del libro que me parece también fascinante, aparte de esto, que está bastante claro que a mí porque me interesa. Que dedico además 3 capítulos a toda la cartografía, ¿no? Mapas imposibles. Sí, pues sigo con ello. Pero hay una cosa que me interesa muchísimo del libro porque es fantástico, porque además yo creo que está en la raíz de lo que es Europa tal y como es hoy. Y por lo tanto el mundo, porque Europa cambió a partir de la Edad Media el mundo. Y es algo que se está reivindicando solamente actualmente y que Jesús le dedica un buen capítulo, largo e interesante, que es la mecánica. La mecánica, sí. Los europeos medievales eran excelentes mecánicos. Tanto es así que es la única cuestión en la que Europa era líder indiscutible ya en el siglo XIII-XIV. Bueno, eran los mejores mecánicos del planeta. Y los mejores ópticos, ¿eh? Por supuesto, pero es que eran ópticos y mecánicos. Pero es que la mecánica y la óptica le varió a las personas en Europa la capacidad para cuantificar la realidad, para medir el espacio, el tiempo. Es decir, por ejemplo, Europa es el primer lugar del mundo donde la música se anota. Entonces, estas cosas que aparentemente son poco importantes, o si lo preguntas por la calle, dices, bueno, ¿qué importancia tenés a ninguna? Pues bueno, eso cambió el mundo para siempre. Pues hombre, y nos dio a los europeos el control del planeta. Si un tipo en la Edad Media se podía colocar unos lentes, ¿verdad? Claro. Y podía con eso ver mejor un mapa, o ver mejor un texto. Hacía que la gente más sabia fuera más útil más tiempo. Exacto. Porque podía seguir aportando cosas a la sociedad, dado que podía seguir siendo escritor y lector. Claro. Bueno, esa es una de las consecuencias, pero es que, por ejemplo, los relojes y la micromecánica medieval, con todas las fábulas, además que Jesús recoge varias de ellas, de las historias legendarias de autómatas, es que de verdad se llegaron a construir autómatas medievales. Entonces, esto y la capacidad de los europeos de controlar de controlar los objetos y generar con ellos máquinas capaces de hacer cosas, es una de las características esenciales de nuestra civilización actual. Háblanos un poco de esto, Jesús, porque claro, esta cosa de engrasar y de poner... No, me parece clave, porque es verdad, es un poco para quitar esa leyenda negra, ¿no?, de que la Edad Media fue una época oscura donde prácticamente no hubo hallazgos ni descubrimientos, y algo que sí los hubo, además muchísimos y tantos, que luego cambiaron la percepción del mundo, ¿no? La percepción de la humanidad, pues se debe a grandes descubrimientos que tienen lugar en la Edad Media. Por ejemplo, hay
siempre se habla de 3 o 4 descubrimientos que son un poco los que cambian también esa percepción. Uno es la brújula magnética, el otro es el papel, la imprenta y la pólvora. Son como 4 inventos, pero muy conocidos por la mayoría de la gente y que tienen que ver en la Edad Media. En algunos casos habían sido inventados en China, pero bueno, cuando realmente empiezan a tener su desarrollo en Occidente es cuando llegan a Europa, o bien se descubren de una forma paralela, como en algunos casos ha ocurrido, pero siempre esa aportación se desarrolla sobre todo a lo largo de la Edad Media, y tanto la brújula como el papel, como la imprenta y la pólvora son elementos claves. Pero es que al lado hay otro tipo de descubrimientos, de inventos que transforman el mundo, no tan conocidos, y que haciendo una especie de top 10 o alguno más, ¿no?, pues podríamos hablar del estribo, del molino de viento, del papel moneda, de las gafas. Las gafas, ese invento, que es un invento medieval, además nace en Italia en el año 1268. No se conoce todavía muy bien quién puede ser el descubridor. Sí, que Alessandro de la Espina, ¿no? Claro, hay varios también, sí, se comenta, incluso Amati también se habla, incluso Roger Bacon es otra de las personas que habla de que posiblemente él tuvo algún tipo de gafas en las que, bueno, se valió, ¿no?, para hacer sus escritos, entre ellos el manuscrito Voynich, que es otro de los capítulos que me dedico en el libro. Estaría el reloj mecánico, la yarda estándar. Mucha gente desconoce que surge a partir del 1305 y que, bueno, pues cambió un poco también todo el concepto de las mediciones. Las conservas de arenque. Las conservas de arenque, la pintura al óleo. Importantísimo también. Importantísimo. La conserva es importantísima. Mira, la collera de tiro, por ejemplo, es algo también... Efectivamente, que permitió cavar surcos más hondos en la tierra. El timón de popa, la partitura musical a partir del año 800, el botón, fíjate el botón, una cosa tan pequeña, la contabilidad. Bueno, la cerilla de fósforo también. El botón, me quiero un poco, detener en el botón porque es algo tan pequeño, pero que sin embargo transforma la moda de la Europa del siglo XIV, porque hasta ese momento pues había 3 tallas generales, bueno, pues como ahora también en algunos momentos, ¿no? La grande, la mediana y la pequeña. Pero con la cuerdecita, ¿no? Claro, pero la cuerdecita, los jubones, las túnicas, pero el botón lo que hace es que ya se empiezan a fabricar trajes a medida casi, ¿no? O sea, ropa que sirve no para cualquier cuerpo, sino para dar un aire de elegancia a muchas personas que hasta ese momento pues estaban buscando, por ejemplo, esa transformación en la moda. Bueno, pues eso lo consigue el botón, una cosa tan minúscula, pero que también surge en la Edad Media. O sea, que todo esto es lo que yo llamo que son los inventos que transforman el mundo. Algunos, ya digo, muy conocidos, otros desconocidos, y la gran aportación que tiene China, porque es cierto, siempre que se habla de la Edad Media, parece que nos miramos al ombligo y siempre estamos hablando de Europa, de Occidente, y casi todos los descubrimientos surgen aquí, cuando realmente en Europa, en la Edad Media, había como 5 o 6 movimientos culturales muy importantes. Estaba lo que era la Europa latina, ¿no? Después estaba todo lo que era la Europa bizantina, que también pues tenía sus descubrimientos, sus hallazgos, todo lo que era la civilización árabe musulmana, que era importante, lo para que aglutinaba un poco Oriente con Occidente. Luego estaba China, estaba la India, las aportaciones chinas y de la India son tremendas, ahí están los números indoarábigos, ¿no? Que revolucionaron también todas las matemáticas, y mucha gente se olvida de citar a la civilización maya, que también surgió y floreció en lo que nosotros era toda esa época de la Edad Media, y por ejemplo los mayas, a ellos se les debe pues un calendario de lo más preciso, mucho más preciso que el que teníamos en Europa, incluso después de la reforma del calendario gregoriano, y tenía la utilización del cero para sus cálculos astronómicos, algo que también en Europa tardamos en hacer. Bueno, pues todo eso es la gran influencia que hubo en la Edad Media, pero cuando hablamos de la Edad Media yo me refiero de una forma global, a pesar de que es cierto que la Edad Media que nosotros conocemos, la que más nos influyó, es la europea. Hombre, yo no es que me declare un encendido seguidor de Nietzsche, ¿verdad? Pero claro, tiene esa teoría del superhombre, de estas mentes lúcidas que aparecen cada cierto siglo, ¿no? Sí. Para dar impulso a la sociedad que les alberga. Sí. Y la verdad es que, repasando un poco los nombres ilustres de la Edad Media, pues desde San Isidoro, ¿verdad?, hasta Leonardo da Vinci, hay tipos clave, ¿no? Hay seres humanos clave, ¿no?, que hacen que eso se impulse, ¿no? Claro, es verdad, porque cuando se empieza a hablar de nombres, a mucha gente les surgen más los renacentistas, ¿no? Y siempre se van, pues desde Leonardo da Vinci hasta John Dee o incluso Juanelo Turriano, que tiene mucho que ver con los autómatas. Pero Roger Bacon, por ejemplo. Pero claro, se intenta, no sé si de una forma deliberada o no, se intenta olvidar pues no solo los grandes hitos y las grandes construcciones con la Edad Media, sino a los grandes genios. Porque es verdad que la Edad Media está hecha a base de claroscuros y de saltos casi cuánticos, ¿no? Pero un tipo como Isidoro de Sevilla, recopilando todo el saber de su época, entre el siglo V, o sea, el siglo VI, el siglo VII, ¿no? Total, o sea, ¿cómo se puede tildar de oscuro los años que producen figuras como Tomás de Aquino, como Fibonacci, como Anselmo de Canterbury,
como Avicena, Bernardo de Claraval, Nicolás Flamel, el propio Roger Bacon, sabio. Claro, pues, por citar solo unos cuantos. Bueno, pues todos ellos son autores medievales, todos son grandes pensadores y grandes desarrolladores de la cultura, ¿no? Y es verdad, y se intenta olvidar. Leonor de Aquitania, por Dios. Leonor de Aquitania, claro. Por eso te digo que es que en todos los campos, en la filosofía, en la literatura, en la historia, bueno, en la historia militar, porque también hay gente muy importante. Fíjate que estamos hablando de los años en los que aparecen los cantares de gesta franceses, que aparece el poema del Mío Cid, que aparece el libro de Buen Amor del arcipreste de Hita, que aparecen los provenzales. El círculo artúrico. El círculo artúrico, en fin, el amor cortés, ¿no? Con que se invade Europa, y además que eso sirvió precisamente para que la leyenda del Grial tuviera mucho más firmeza, para que Arturo, que era un simple reyezuelo, se podría decir, ni siquiera casi llegaba a líder, pues tenga toda la dimensión histórica que ha tenido a partir de la Edad Media. Es decir, la Edad Media crea muchísimos estereotipos y muchísimos hallazgos, ¿no? Que ahora mismo, ya te digo, no seríamos lo que somos si no tuviéramos esa aportación. Por eso es una pena, ¿no?, que desde hace tiempo se haya denigrado de esta forma a la Edad Media, cuando realmente somos deudores, ¿no?, de todo ese saber. Que es verdad que hubo 8 cruzadas crueles y oficiales, que es verdad que ocurrió la Guerra de los 100 años, donde se masacraron franceses e ingleses, donde es verdad que hubo muchas pestes bubónicas, incluso donde es verdad que hubo una pequeña gladiación a una pequeña escala, ¿no?, a partir del siglo XIV, pero también nos tenemos que fijar un poco en las luces, no tanto en las sombras. Bueno, pues este libro de Jesús Callejo, que se nos presenta, como siempre, pues muy ameno, riguroso y siempre divertido. Bueno, pues los textos de Jesús Callejo ya lleva 17, estamos hablando ya de la colección Callejo. Y yo decir que, por cierto, que acaba como tiene que acabar, con el enigma del Rey Silo, que es fantástico. Sí, con el laberinto del Rey Silo, qué bonito. Qué bonito. Ya nos has dejado, Carlos. ¿Cómo es? Claro, Silo Princes Fecit. Claro, ya, pero claro, bueno, pues nada, que cojan el libro y ya está. Que ya tiene más remedio que resolverlo. Se pueden poner a ello. Hemos hablado de los que intentaron volar por vez primera antes de Leonardo da Vinci. Es verdad. O sea, también, bueno, por eso ya haremos un monográfico. Sí, es verdad, yo creo que sí, se lo merece a además. Los primeros vuelos en general. Sí, haremos un monográfico con eso, yo creo que merece la pena. Ahora era para presentar el libro, aquí lo tenéis, bueno, pues estos secretos medievales, desde la mesa del rey Salomón, aunque hay anteriores a la mesa del rey Salomón, hasta Leonardo da Vinci, esas máquinas que ideó en su mente y que por desgracia no pudo llevar a la práctica. Bueno, pues estos secretos medievales los encontráis en Temas de Hoy, recién publicado, fresquito. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Pues para ti, no sé, te voy a dar esta pata, es la pata de la mesa del rey Salomón. Hombre, qué bien, llena de inscripciones, mira qué bonito. Pues, mira, firmado Tarik. Vaya. Y para ti, Jesús, como eres el artífice de la obra, pues te voy a dar, toma, para ti un Gollum te voy a dar. Un Gollum. Qué regalos. Nuestro querido Jesús Callejo con estos secretos medievales. Vamos a hablar un poquito de este libro y ya veréis qué cantidad de enigmas, qué cantidad de misterios encierra este libro, muy entretenido para, pues de aquí a un par de días, porque no creo que dure más la lectura, porque la verdad es que embriaga. Cuando te pones a leer el libro, acabas saturado de Edad Media, pero complacido y lleno de conocimientos, porque claro, sobre la Edad Media, pero porque tenían muy valorados a los clásicos, ¿no? Claro, ellos pensaban que hubo una especie de paréntesis oscuro y tenebroso que fue la Edad Media, que ellos lo que buscaban, por eso el Renacimiento lo que significa es eso, la renascita, es decir, volver otra vez a lo clásico, a la cultura griega, a la cultura latina, y entonces, bueno, piensan que después de la caída del Imperio Romano, que es cuando oficialmente empieza la Edad Media, pues bueno, que todo había sido una especie de atraso, de oscurantismo. Hombre, es verdad, algo de razón tenían, pero en fin, no tanto como para denigrarla de esa. Se ha dicho siempre que era la edad oscura por excelencia, que poco se avanzó, que fueron 1000 años estériles, pero ni mucho menos, como vais a comprobar. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que claro, mira que estos renacentistas, mira que decir 1000 años de absoluta nada, ¿no? Sí, además fíjate que es verdad que el concepto peyorativo de la Edad Media realmente surge en el Renacimiento, claro, no en épocas muy posteriores. O sea, que fueron ellos los que empezaron a tirar piedras casi sobre su propio tejado, porque si el Renacimiento fue lo que fue gracias a la manera, ¿no? Y empezar a decir que todo el arte gótico, por ejemplo, todas las catedrales que se edificaron en la última etapa de la Edad Media, pues que era arte de bárbaros, ¿no? De godos como tal, cuando realmente esa no era la etimología de la palabra. O sea, que yo creo que todos estos conceptos, y uno de los adalides fue precisamente Vasari, uno de los de los que más biografías hizo de los genios del Renacimiento, pues fue el que más denigró y el que más vilipendió la Edad Media, y ya digo. La Zona Cero.
¿Qué libro tan apasionante nos presenta nuestro querido Jesús Callejo? Se llama Secretos medievales de la mesa de Salomón a las máquinas de Leonardo da Vinci, y lo presentamos en temas de hoy. Además, en una colección que ya empieza a dar pues alguna muestra de calidad, muchos ecos, muy buenas críticas. La verdad que se inauguró con El día de mañana de Bruno Carreñosa, y aquí sigue